Bueno, con las indicaciones dadas. Adelante, doctor, la sala es toda suya. Muy bien, muchísimas gracias por la cordial invitación. Muchísimas gracias a los participantes que se dan tiempo esta noche con la finalidad de afianzar sus conocimientos en el tema que nos convoca. El día de hoy no solamente vamos a hablar del secuestro conservativo, también me han pedido que desarrolle un poco relacionado al tema de el delito de conducción en estado de ebriedad, el delito de lesiones culposas, y el tema del secuestro conservativo. Entonces, nuestro desarrollo de nuestro eje temático va a basarse en esos 3 puntos el día de hoy. La primera parte haré mención, sobre todo al delito de peligro común. Tiene que ver también este tema, puesto que el secuestro conservativo va a estar referido también al tema de lesiones culposas, cuando un imputado, por ejemplo, esté conduciendo, por ejemplo, un vehículo automotor, con signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, ¿no? O haber, por ejemplo, infringido reglas de tránsito. Muy bien. Entonces, el eje temático que lo vamos a desarrollar el día de hoy va a ser de esos 3 puntos. En concreto, el primer punto que desarrollaré será el tema referido al tema de conducción en estado de ebriedad. Seguramente habrá algunas preguntas sobre este tema y lo vamos a absolver también. Luego desarrollaremos como segundo eje temático lesiones culposas y el tema del secuestro conservativo. Para resumir el tema del secuestro conservativo, vamos a mencionar, sobre todo en un apartado de la ponencia, que este está normado sobre todo para los delitos de lesiones culposas y homicidio culposo, ¿correcto? En este caso en concreto. Entonces, con esta precisión de los ejes temáticos que se va a desarrollar, damos inicio a nuestra sesión. La segunda parte de nuestra sesión será netamente referida a absolver las dudas que pudiese haber surgido de la presente sesión. Muy bien, entonces, empezamos. La figura del secuestro conservativo vamos a encontrar con la vigencia del Código Procesal Penal del 2004. Para recordar este tema, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las etapas del proceso penal, con el Código Procesal Penal del 2004, que no viene a ser tan nuevo, ¿cierto? Ya tenemos más de 15 años de vigencia. Si bien en Lima aún tiene 1 a 2 años va a cumplir de vigencia el nuevo Código Procesal Penal, sin embargo, en otros distritos judiciales o fiscales tiene ya varios años. De este nuevo Código Procesal Penal, lo resaltante, sobre todo, para el tema del secuestro conservativo, va a ser sobre todo la etapa de investigación y la fase de juzgamiento. Claro, con la siguiente precisión, el tema del secuestro conservativo tendrá que plantearlo, en este caso en concreto el fiscal o la parte agraviada, para sobre todo garantizar el tema de la reparación civil. Entonces, como ya tienen conocimiento, el tema de los actos de investigación tiene una etapa específica en el nuevo modelo procesal penal. Los actos de investigación, a diferencia de los actos de prueba, se realizan solamente en etapa de investigación. Y la etapa de investigación tiene 2 subetapas en el Código Procesal Penal. Este viene a ser el tema de diligencias preliminares y la etapa de formalización de investigación preparatoria. En esta primera etapa, que viene a ser etapa de diligencias preliminares, sobre todo la Fiscalía se va a enfocar en la búsqueda de datos, indicios y hallazgos para poder vincular en un determinado momento a una determinada persona en el evento criminal. Recordemos que las diligencias preliminares tienen como finalidad recabar datos, realizar actos de investigación urgentes, inaplazables, pero siempre recordando que estos actos de investigación urgentes, inaplazables, debe efectuarse siempre garantizando el derecho de defensa. Es decir, para que se dé inicio a una investigación, por ejemplo, por homicidio, lesiones culposas u otro, primero tendrá que existir, desde mi opinión personal, una noticia criminal, 2, una disposición fiscal que expida el fiscal provincial disponiendo actos de investigación. Desde mi opinión personal, el hecho de que, por ejemplo, la policía tenga facultades para realizar actos urgentes e inaplazables no implica que realice estos actos de investigación sin que exista la disposición. ¿Correcto? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Desde mi opinión personal, el fiscal tiene que expedir previamente
a la ejecución de estos actos urgentes inaplazables la disposición de inicio de diligencias preliminares. Si no, desde mi opinión personal, no estaríamos garantizando el derecho de defensa. La defensa necesita conocer, desde mi opinión personal, primero los cargos, y los cargos iniciales estarán señalados como hecho fáctico en la disposición de inicio. Segundo, la defensa necesita conocer la teoría del caso del Ministerio Público, que en este caso en concreto, esta teoría del caso del Ministerio Público será lo establecido en la disposición de inicio, donde se menciona, pues, qué actos de investigación concreto se va a realizar sobre el caso en concreto. Estos actos de investigación concreto que va a ordenar el fiscal debe tener conocimiento la parte investigada, en este caso en concreto. Por eso menciono que no hay justificación, desde mi opinión personal, para mencionar que estos actos urgentes e inaplazables deben realizarse sin que se expida la disposición. Entonces, con esa primera precisión. Segundo, cuando se realice actos de investigación urgentes, inaplazables, sin que se haya expedido la disposición, desde mi punto de vista personal, vendría, de cierto modo, a ser un acto de investigación nulo, que la defensa tendrá que hacerlo valer en su momento, sobre todo, solicitando la nulidad de ese acto de investigación ante el fiscal y luego, si no le da la razón, recurrir al órgano jurisdiccional. ¿Correcto? Con esa precisión. Segundo, en el tema de las diligencias preliminares tendremos que tener en cuenta, sobre todo para este tema del secuestro conservativo, que este va a ser un tema de un proceso simple, ¿correcto? No vamos a estar en un proceso complejo o de criminalidad organizada. Recuerden ustedes que en el nuevo modelo procesal penal existen 3 tipos de procesos, ¿no? Procesos simples, que tienen, por ejemplo, plazo de investigación de diligencias preliminares, 60 días, procesos complejos, 8 meses, y proceso de criminalidad organizada, si bien tiene 60 días de apertura, puede extenderse hasta 36 meses. Muy bien, entonces, en el tema que nos convoca, el secuestro conservativo, vamos a estar en el primer supuesto referido sobre todo a delitos simples, ¿correcto? Donde el plazo de diligencias preliminares será 60 días, luego la formalización, 120 días, que puede tener una prórroga de 60 días adicionales. Muy bien, entonces, el tema del secuestro conservativo, en un primer momento, va a tener que partir de un tema específico. Es decir, tendrá que existir un hecho concreto, sobre todo referido a lesiones culposas o homicidio culposo, en este caso en concreto, previsto en el 111, si no me equivoco, del Código Penal, para que se dé esta figura. A ver, voy a corroborar para no equivocarme. 111 y el tema de lesiones culposas, ¿no? 111, homicidio culposo, y el artículo 100, no me equivoco, el 124, ¿no? Que está referido, completamente a lesiones culposas. Entonces, para el secuestro conservativo hay que tener en cuenta esos 2 supuestos. El tema referido al homicidio culposo del 111 y lo referido al tema de lesiones culposas, pero no cualquier párrafo, ¿correcto? El día de hoy, justamente, de estos 4 párrafos que existen en el 124, el día de hoy vamos a precisar, porque existe un párrafo en el 124 donde, desde mi opinión personal, no interviene fiscalía. Segundo, el tema del secuestro conservativo, en este caso en concreto, como hemos mencionado al inicio, va a tener una finalidad específica, garantizar sobre todo el pago de la reparación civil, producto justamente de la comisión de estos 2 delitos, homicidio culposo o lesiones culposas prevista en el 124. Ahora bien, entonces, primer eje temático que estamos desarrollando va a ser justamente el delito de conducción en estado de ebriedad. Para el tema de conducción en estado de ebriedad tenemos que tener en cuenta su regulación legal. En este caso en concreto, su regulación legal lo vamos a encontrar en el artículo 274 del Código Penal. ¿Alguien, por favor, tendrá código que pueda dar lectura a esta norma del 274 del Código Penal? ¿Algún voluntario? ¿Tenemos algún voluntario que pueda dar lectura al 274 del Código Penal? ¿Alguien? ¿No hay nadie? Muy bien.
Si no hay nadie, lo vamos a mencionar, ¿no? Para este tema en concreto, entonces, lo primero que tenemos que es remitirnos a esta norma del artículo 274, y en esta norma lo que tenemos que analizar el día de hoy vienen a ser los elementos objetivos del tipo penal, ¿correcto? Muy bien. Entonces, para la materialización de este tipo penal, vamos a disgregar entonces sus elementos, ¿correcto? La base legal, en este caso en concreto, para el delito de conducción de estado de ebriedad, a ver, la doctora Carmen, buenas noches. ¿Nos escucha? ¿No me escucha? A ver. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, doctora. Sí, yo puedo leer el artículo si usted lo permite. Ya, muy bien. Adelante, doctora. Vamos a dar, para que usted, por favor, dé lectura a esta norma 274 del Código Penal. Ya. Artículo 274. El que encontrándose en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos litro o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 6 meses ni mayor de 2 años, o con prestación de servicios comunitarios de 52 a 104 jornadas e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 7. Cuando el agente presta servicios de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general, encontrándose en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción superior de 0.25 gramos litro o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, la pena privativa de libertad será no menor de 1 ni mayor de 3 años, o con prestación de servicios comunitarios de 70 a 140 jornadas e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 7. Muy bien, gracias, doctora. Entonces, lo primero que hay que recordar en este tema específico de conducción de estado de ebriedad, existe una norma que hace una diferencia del grado de alcoholemia, ¿no? En este caso en concreto, para personas particulares, por ejemplo, que conducen vehículo automotor con signos de haber ingerido bebidas alcohólicas. Entonces, particulares, y podríamos mencionar aquellos que prestan servicio público, Y aquí la pregunta. En el grado de alcoholemia, en este punto en concreto, exige cuantitativamente, no cualitativamente, cuantitativamente, una determinada cantidad de alcohol en la sangre. Pregunta para ustedes. ¿Cuánto es el grado de alcoholemia que debe superar para ser considerado peligro común, en este caso, cuando un particular conduce un vehículo automotor? ¿Alguien? A ver, ¿algún voluntario? Tiene que superar el 0.5. 0.51 tendrá que ser, ¿correcto? No el 0.50, porque el 0.50 está permitido. Si alguien tiene el 0.50, esta conducta sería atípica. ¿Correcto? Atípica. Entonces tiene que ser, si ustedes nuevamente revisan la norma, dice proporción mayor al 0.5. Entonces tendrá que ser 0.51, pues, ¿correcto? Para que constituya el delito de peligro común. Muy bien. Aquí en el segundo, ¿alguien me puede indicar cuál es la proporción del grado de alcoholemia que debe tener esta persona? Debe ser 0.26. 0.26. Vuelvo a mencionar, si es 0.25, la conducta es atípica. Tendrá que superar el 0.25. Entonces aquí sería 0.26. Muy bien. Entonces esto para que quede claro, la norma menciona en proporción superior al 0.50 y proporción superior en servicio público al 0.26. Debe ver el doctor Leandro, buenas noches. Sí, adelante, doctor. Buenas noches.
Doctor Leandro. Doctor, buenas noches. Sí, adelante, doctor. Doctor, una consulta, mire, en lo que es bueno, trabajo en lo que es investigación de accidente de tránsito, Ujú. y a veces cuando los dosajes salen 0.5 en lo que es particular, se le manda ese dosaje a la fiscalía y la fiscalía lo toma como delito. Ahora usted dice que es 0.51. Ahí queda me queda la duda. Sí, el tema es que la norma, gracias doctor por la pregunta, la norma, el 274 menciona, a ver, doctora, al que me estaba apoyando la lectura, a ver, por favor, ¿puede nuevamente leer solamente esa parte donde dice en proporción mayor al 0.5 gramos litro, ¿cierto? A ver, ¿está la doctora? Ya, ok, doctor. Dice, el que encontrándose en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos litro. Hasta ahí, doctora. Entonces, ¿qué entendemos en esta parte? En proporción mayor. No dice igual, ¿ah? No dice en proporción igual al 0.5, no dice, sino proporción mayor al 0.5 gramos. Yo entiendo que aquí debe superar el 0.50, es decir, debe ser 0.51. Doctora, por favor, ¿puede dar lectura en el segundo párrafo, donde dice con presencia de alcohol en la sangre en proporción superior al 0.25? Ok, doctor. Cuando el agente presta servicios de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general, encontrándose en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción superior de 0.25 gramos litro. Muy bien, entonces, en mi opinión, cuando la norma menciona en proporción superior, hace mención a un dígito más, no es al 0.50, es al 0.51. O podría ser, pues, igual que en el segundo supuesto, no hace mención al 0.25, sino hace mención al 0.26. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, un determinado caso donde su cliente, por ejemplo, una persona particular que estuvo conduciendo con signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, imagínese una botella de cerveza y sale 0.50, esa conducta es atípica, es decir, está permitida, desde mi opinión personal. Muy bien. En cambio, en servicio público se reduce la cantidad. En este caso es 0.26 para que constituya delito. Muy bien. Entonces, a ver, continuamos. Aquí hay otro tema importantísimo. En el delito de conducción está ebriedad. Para luego vamos a pasar pues al tema de lesiones culposas y todo lo demás. Aquí hay un tema concreto. Conducir un vehículo, desde mi opinión personal, viene a ser un privilegio, pongamos así, privilegio. No cualquier persona en nuestro país puede conducir un vehículo automotor. En este caso en concreto, por ejemplo, un auto, una camioneta, un moto. Aquí el Estado da una autorización, otorga una autorización. Esta autorización conlleva a lo siguiente, que conducir un vehículo automotor es como tener un arma, es decir, por ejemplo, una pistola, tener un revólver, una escopeta, entre otros. ¿Qué implica esto? Que debemos hacer el uso correcto de este bien. Aquí en esta norma se hace mención al tema de la inhabilitación, conforme al artículo 7. Artículo 36, inciso 7. Esto implica lo siguiente. Por favor, ¿alguien puede dar lectura al artículo 36, inciso 7 del Código Penal? Sí, doctor. Muy bien, adelante. Un ratito. Artículo 36. Inhabilitación. La inhabilitación produce, según disponga la sentencia,
inciso 7, entre otros, ¿no? Ujú. Suspensión, cancelación o incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo. Muy bien. Incapacidad definitiva para obtener autorización, ¿cierto? Así es. Autorización para conducir cualquier vehículo. Cualquier tipo de vehículo. Pero en este caso tendrá que ser un vehículo automotor. Muy bien. Entonces yo mencionaba, tal vez a ustedes no compartan con mi posición y estamos en derecho y derecho es interpretación. Hay que tener en cuenta esta norma, ¿correcto? El tema del artículo 36, inciso 7. Indicaba que tener una licencia de conducir es un privilegio para los que tenemos, porque no todo el mundo puede tener licencia de conducir. Indicaba también que conducir un vehículo automotor es como portar un arma de fuego, es decir, debemos hacerlo con mucha precaución. En el caso en concreto de conducción en estado de ebriedad, puede ocurrir lo siguiente. Primero, bajo el artículo 36, inciso 7, existen estos tres supuestos, si no me equivoco, con el cual se puede inhabilitar a una persona. Es decir, por ejemplo, si una persona de 18 años, por ejemplo, o pongamos 22 años para que no haya este problema de la restricción en cuanto a la edad, conduce un vehículo automotor con signos de haber ingerido bebidas alcohólicas. A ver, ustedes pongan un monto superior al 0.50. ¿Con cuánto? Una persona de 22 o 24 años. ¿Aproximadamente con cuánto? A ver, pongan, que se toman normalmente los jóvenes entre 20 y 30 años. ¿Qué cantidad de cerveza normalmente se toman? Pongamos como ejemplo la cerveza. 0.7. 0.7. Esto será más o menos unos 4 a 6 cervezas, ¿cierto? Ya, pongamos así. 0.5. No, 0.5 no, pues 0.5 es 1. No creo que los jóvenes entre 20 y 30 se tomen una cerveza, muy pocos, ¿ah? Muy pocos. La gran mayoría va a tomarse más de 1, ¿correcto? Por eso cuando toman más de 1 va a superar el 0.5. 0.9. Ajá, 0.9, puede ser. Incluso pasan los dos, ¿cierto? Muy bien. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Si una persona, en este caso de, pongamos, 22 a 30 años, conduce un vehículo automotor con signos de haber ingerido bebidas alcohólicas y tiene una actividad distinta al que realiza, imagínese una profesión, póngase, a ver, un abogado, pongamos, un abogado que conduce con 0.90 o 2, pongamos, un vehículo automotor con signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, esta puede perder la licencia definitivamente. ¿Por qué? Porque como mencionaba, el que otorga esta autorización es el Estado, y es el Estado el que te puede decir, ahora te lo voy a quitar. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que esta licencia que se le ha otorgado también puede ser restringida, es decir, cancelada o suspendida, y hablemos de la cancelación, si el agente tiene otra actividad al cual se dedica. No es lo mismo, por ejemplo, que un conductor de un vehículo automotor, póngase como ejemplo, un señor que se dedica a diario en transporte público y que utiliza, por ejemplo, la licencia de conducir para generar ingresos económicos, o sea, vive de eso, que un abogado que tiene una profesión que se dedica a una actividad jurídica, imagínese un asesor, no sé, pues, un abogado litigante, entre otros, y que la licencia de conducir es algo adicional, que no vive de eso, al contrario, este es un privilegio para que pueda desplazarse. Entonces, en el tema de suspensión, justamente para su aplicación, se analizan varios factores. No siempre va a ser una suspensión temporal, que podría ser, por ejemplo, de 1 año. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, puede haber fiscales que mencionen lo siguiente. Que el señor que estaba conduciendo el vehículo automotor con signos de haber ingerido bebidas alcohólicas no se dedica a generar ingresos económicos con ese privilegio de conducir vehículo automotor, sino tiene una actividad distinta. Es un abogado,
es un ingeniero, un médico, y de esa profesión vive. Así que fácil puede desplazarse con otro medio de transporte. Puede tomar su mototaxi, su taxi, su tren eléctrico, su combi. Así que no necesita autorización. Segundo, vamos a ver también para el tema de la inhabilitación, justamente, el grado de alcoholemia, ¿correcto? Así que cuando pidan, por ejemplo, aplicación de principio de oportunidad, ustedes piensan que es automático y que esto se va a dar la suspensión por el mismo periodo. No, no. Porque existe, la ley no me prohíbe, yo como fiscal diga, muy bien, vamos a aplicar principio de oportunidad. Pero respecto a la inhabilitación, o vamos a aplicar una terminación anticipada. Y respecto a la inhabilitación, desde mi punto de vista, cuando se refiera esta licencia de conducir a una actividad con el cual genera sus ingresos económicos, sí debemos suspenderlo por un determinado periodo. Pero si se ocasiona lesiones graves o muerte a consecuencia de esta, por ejemplo, de haber ingerido bebidas alcohólicas y realizar la conducción de un vehículo automotor, desde mi opinión personal, tendrá que ser cancelación definitiva de la licencia de conducir. Es decir, hay que fundamentarlo. Y esta cancelación implica que este señor conductor nunca más vuelva a coger un timón de un vehículo automotor. Muy bien, hay una pregunta. A ver, hay una mano alzada. Erwin. Magíster, ¿cómo está? Muy buenas noches. Sí. Quería disipar esta duda con relación a lo que usted habla sobre la suspensión, cancelación o inhabilitación. Eso No, esa es la inhabilitación. La inhabilitación trae esos tres supuestos. Ya, perfecto. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa cualquier tema de ebriedad, tanto conduzca o produzca un accidente, eso ya está normado en la tabla de sanciones e infracciones del reglamento de tránsito, donde dice que solamente el hecho de manejar te da una suspensión, inhabilitación de 3 años, y el hecho de participar en un accidente de tránsito es una cancelación definitiva. O sea, muy Pero aparte, usted me dice que el fiscal puede dar otra norma, o otro criterio aparte de eso. A ver, eso esa que norma... por favor aclare. Muy bien, esa norma es norma administrativa, ¿correcto? De reglas de tránsito, ¿correcto? Aquí estamos hablando de normas de carácter penal, ¿correcto? Aquí existe una pena de inhabilitación. Recuerden que existen varios tipos de pena, ¿no? Pena privativa de libertad, pena suspendida. En este caso es una pena de inhabilitación, conforme al artículo 36, inciso 7. Esa norma de reglas de tránsito es norma administrativa. Aquí el fiscal va a aplicar norma penal con el juez. Si este caso pasa a juzgado de investigación preparatoria, juzgamiento. Yo el día de hoy estoy hablando netamente de tema penal, ¿correcto? Yo estoy poniendo como ejemplo de que una persona, por eso yo les mencionaba, pues, imagínate que estamos en una terminación anticipada, yo digo, no, acepta cargo, ¿sí? Va a pagar reparación civil. Y sobre la inhabilitación, señor fiscal, bueno, pues, como estoy mencionando, no se dedica a la actividad de conductor, no es un señor que vive de esa actividad, es más, es un privilegio que este señor tenga licencia. Y como es un privilegio, porque no todo el mundo lo tiene, sino pues todo el mundo tendría licencia de conducir. Y recuerden que para obtener licencia de conducir pasas por un examen, ¿no? Aunque algunos no sé cómo obtienen su licencia. Muy bien, entonces esta puede tener estos supuestos de aplicación. Suspensión, cancelación e incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo. Esta última es la más drástica, bueno. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi vehículo, tengo mi auto, por ejemplo, y nunca más lo voy a poder mover. ¿Correcto? Por eso la recomendación aquí, ¿cuál es? No conduzca usted un vehículo automotor, mototaxi, no conduzca auto, camioneta, si está con ingesta de alcohol en la sangre. Esa es la recomendación, ¿correcto? Entonces, esta parte de la suspensión va a tener que fundamentarlo el fiscal ante el juez. Un ejemplo, si estamos en el cohecho, por ejemplo, en el ámbito policial, y esta persona, por ejemplo, utilizando un vehículo automotor donde estaba conduciendo con signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, entrega una dádiva a un efectivo policial, en cohecho no han visto que vamos a evaluar este tema. Yo he visto, al menos en casos cuando estuve en Lima,
que hemos logrado esta cancelación definitiva y que el señor, en este caso en concreto, no conduzca nunca más, por ejemplo, un vehículo automotor en este supuesto. Vamos con, a ver, con el señor Mejía. Buenas noches. A ver, Mejía, buenas noches. Magíster, muy buenas noches. Sí, adelante. Mi consulta es la siguiente. En el Código Penal establece conducir un vehículo automotor. Ujú. Si la persona estuviera conduciendo un tractor o una moto, digamos, eléctrica, también estaría su conducta enmarcada dentro de este Claro, ámbito. un tractor tiene motor, Claro, ya, entonces vehículo automotor. Una moto eléctrica tiene motor, también. ya, pues entonces el tipo penal no es restrictivo, no dice, no dice, ¿cómo se llama? Simplemente que debe tener un motor que funcione con gasolina o con gas, sino cualquier tipo de vehículo, en este caso en concreto. Pero Claro. ya, hay que ver en ese punto específico que el tipo penal no es restrictivo. No dice si el tipo penal mencionara vehículo automotor que funcione, por ejemplo, con gasolina, entonces solamente tendríamos que ver, pues, autos, camiones, trailers, no sé, motos. Pero hoy en día, con el avance de la tecnología, por ejemplo, ya existen vehículos eléctricos, ¿no? Existen carros eléctricos, existen motos eléctricas, así que también desde mi opinión personal subsume este punto específico. Muy bien. Ya, y otra pregunta más. Para que se cumpla, sea un hecho típico, debería arrojar un porcentaje mayor al 0.5, ¿verdad? Para que se configure el delito de peligro común. Justamente ya hablamos de eso, ¿no? Sí, sí, No sé sí. si ¿Qué estabas en la pasaría? clase. Sí. Ujú. No, sí, sí he escuchado esa parte. Solo que mi consulta era, ¿hay la posibilidad de que el fiscal solicite un examen retroactivo, ¿no? Por Ujú. teniendo en consideración que existe Ujú. un método Whitmar, si no me equivoco, Sí, sí, donde sí. por cada hora que pasa, que Va se llama una... reduciéndose. Ujú. Sí, exacto. Entonces, si, un ejemplo, si yo arrojo 0.45 o 0.5, habría la posibilidad que el fiscal solicite una prueba retroactiva a fin de establecer mi grado de alcohol al momento de que se llevó a cabo la comisión del delito. Sí, sí se puede. Si es lesiones graves o, por ejemplo, un tema de lesiones con consecuencia de muerte, y el fiscal sí lo puede hacer. El tema es, ¿tendremos medio de prueba suficiente que nos arroje eso? Ese es el tema, porque para este punto específico tenemos que tener una muestra, ¿cierto?, de alcohol en la sangre, y mérito a eso se va a hacer este estudio. Entonces, que el fiscal lo puede hacer, ordenar en este caso que se realice esta evaluación científica, sí es posible, pero hay que ver también si tenemos una cantidad suficiente de muestra para esa evaluación, ¿no? En este caso, para esa evidencia científica que queremos. Muy bien, vamos a continuar. Tercera y última pregunta para terminar. Disculpe la incomodidad. Ya. Ya, digamos, participan en un accidente de tránsito. Obviamente la policía normalmente nunca llega, está en el momento que se suscita el hecho. Y encuentra al supuesto conductor y a 3 pasajeros más ya fuera del vehículo. Aquí se tendría que pasar dosaje, tío, teniendo en consideración que de repente el conductor no quiere asumir que él es el que ha conducido, ¿no? De repente pueda que le eche la culpa al copiloto, el copiloto al pasajero, el pasajero se eche la culpa entre todos. Entonces, ¿qué se podría hacer en ese caso? O sea, pasarle dosaje. No, lo primero, en un accidente de tránsito vamos a derivar a un centro hospitalario, un centro médico, una posta, lo que sea. Primero su salud, ¿correcto? Y ahí lo vamos a sacar su muestra. Y luego haremos actos de investigación, quién estaba conduciendo. Yo tengo un caso, por ejemplo, donde una persona, una familia estaba conduciendo y el dueño del carro estaba en la parte posterior. Y todos los tripulantes cayeron a un río, ¿ya? Y como son sus familiares del conductor, nadie quería hablar quién era el conductor, y el dueño del carro falleció. El carro se despistó, cayó a un río, aquí en Chanchamayo, el río Perené, que es un río caudaloso, y nadie sabía quién estaba conduciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que también, pues, hacer evaluación a todos. En este caso, primero, disponer el tema de que su integridad es de la salud, en este caso, sea como el primer punto de protección, es decir, hay que derivarlo, por ejemplo, a los heridos al hospital,
pero ahí mismo hay que sacarle pues los dosajes para luego ver, por ejemplo, quién estaba conduciendo el vehículo. Algún dato, algún indicio va a haber que nos va a arrojar que X persona estaba conduciendo, ¿no? En este caso. Entonces, estos actos urgentes, inaplazables, la policía tiene que tener justamente este conocimiento de cómo vamos a investigar, ¿no? En este caso, como dices tú, puede ser que se echen la posta a cada uno, diga, no, yo no estaba conduciendo, el que estaba conduciendo es otra persona, pero va a haber algún indicio que sí va a arrojar, por ejemplo, que esa persona estaba conduciendo. Por ejemplo, cuando hacen la reconstrucción, los amigos de la policía, sobre todo de la UPIAT, normalmente en accidente de tránsito, ven, por ejemplo, las lesiones sufridas por el conductor. Ellos conocen, por ejemplo, dicen, doctor, en el impacto siempre el timón va a generar un golpe y va a tener lesiones en esta parte del cuerpo, pecho, en la pierna, así que sacan por algunos datos también médicos. Cuando van a hacer la reconstrucción, por ejemplo, me dicen, doctor, yo no solamente necesito ver la escena, yo necesito ver el certificado médico, yo necesito ver la partida de defunción. Y yo le digo, ¿y para qué? Doctor, es que esos son datos específicos para nosotros. En mérito a eso podemos reconstruir quién estaba conduciendo, a qué velocidad estaba yendo, quién es el infractor, cuál es el factor determinante, en este caso en concreto, entre otros. Entonces, la policía, sí, ya en estos temas concretos tienen conocimientos cómo deben actuar. Muy bien, continuamos entonces con este tema. Estábamos mencionando, ¿no? Entonces, para cerrar este círculo, la idea general, ¿cuál es? Si usted liba, toma bebida alcohólica, no coja un vehículo automóvil. O quiere dejar ahí a su carro, su moto, su mototaxi simplemente para verlo. No, puede ocurrir esto que estoy mencionando. Incapacidad definitiva para obtener autorización o cancelación definitiva, en este caso en concreto. Que el señor nunca más tenga la posibilidad de coger un vehículo. Muy bien, entonces recomendación, si alguien quiere tomarse unas cervezas, unos tragos, tómelo, pero no conduzca, porque este delito es de peligro, es decir, no es necesario que se materialice la lesión o daño a una persona. Vamos, entonces, en este caso en concreto, en conducción en estado de ebriedad, tenemos esta norma que ya hemos mencionado, hemos hecho también la diferencia cuando va a constituir delito. Para este punto específico, es necesario que exista una evidencia científica. Cuando menciono evidencia científica, me estoy refiriendo al acto concreto de la comprobación del método científico en esta evaluación. ¿Qué quiere decir? Primero, la policía, normalmente, en la gran parte de nuestro país, hace una evaluación cualitativa del dosaje, es decir, de la ingesta de alcohol en la sangre. La hacen soplar normalmente, ¿no? Esa va a arrojar, por ejemplo, positivo o negativo, pero ese resultado inicial cualitativo no es determinante. Para esto se necesita una evaluación cuantitativa. En este caso en concreto, esta evaluación a través de una muestra de sangre, sobre todo, que le van a sacar sobre todo al conductor y que en laboratorio va a establecerse, por ejemplo, cuánto es el nivel de ingesta de alcohol. Muy bien. Entonces, el método cualitativo, desde mi opinión personal, es como primer indicio para poder establecer, por ejemplo, si una persona estaba conduciendo o no en estado de ebriedad, pero no es determinante para establecer el grado de alcoholemia. Ahora, en cuanto a este tema, en concreto, como ya le he mencionado, existe este tema del aire expirado, ¿no? Este es cualitativo. Yo soplo, sale positivo, la policía ya me va a detener. Pero todavía no es determinante, porque no tengo todavía el resultado cuantitativo del laboratorio, ¿no? Entonces, lo determinante es que exista un examen cuantitativo de dosaje etílico efectuado en laboratorio y esta me establezca si yo, por ejemplo, la cantidad de alcohol que he consumido pasa o no esta tabla que hemos mencionado del 0.51 o en su defecto, si es un conductor de vehículo de transporte público, por ejemplo, del 0.26. Pero la policía, cuando da resultado cualitativo, sí puede detener. Porque hay una presunción de que esta persona pudo haber ingerido
una cantidad superior a lo permitido de alcohol, ¿no? En este caso, como alcohol estamos poniendo como ejemplo. Muy bien, entonces con ese tema. Hoy en día, por ejemplo, en la selva central ocurre lo siguiente. Aquí en la selva central, Chanchamayo, donde yo laboro, no tenemos todavía laboratorio, por ejemplo, para los dosajes etílicos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la policía lo que está haciendo, con lo único que tenemos, es este método cualitativo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros observamos que una persona está, por ejemplo, conduciendo con signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, la policía lo detiene, va a tomarle la muestra cualitativa y luego lo va a llevar a la sanidad, sacan la muestra y remiten, por ejemplo, al laboratorio de Huancayo y dentro de los 15 días recién va a salir el resultado cuantitativo. Pero mientras tanto, la pregunta es, ¿yo como fiscal podría incoar proceso inmediato? A ver qué dicen ustedes. ¿Podría incoar proceso inmediato con un resultado cualitativo, cualitativo? No. No, pues no, jamás, jamás, no puedo hacer. Estoy diciendo, es simplemente un indicio que me dice que el señor ha ingerido. Pero ¿qué tal se ha ingerido pues 0.50? O se ha ingerido este señor que estaba conduciendo un vehículo de transporte público 0.25. No es delito, pues. Entonces, en estos casos, ¿qué vamos a hacer? En estos casos lo que vamos a hacer es darle libertad a esta persona. Aunque exista una norma que me obligue a incoar proceso inmediato, lamentablemente no voy a poder hacer, porque para incoar proceso inmediato yo necesito suficientes elementos de convicción. Entonces, en la práctica se hace de ese modo. En este caso en concreto, del tema de alcoholemia en la sangre, ¿no? Cuando yo tenga el resultado cuantitativo de dosaje etílico que me marque una cantidad específica, con esa estaré convencido si estoy en un caso de delito o no. Entonces, aquí hay que tener en cuenta ese punto específico. El otro punto, aquí este dosaje etílico normalmente lo hace la policía, ¿correcto? Pero también puede ocurrir lo siguiente. A alguien tal vez le ha pasado, a mí también una vez me pasó lo siguiente, que en la época de la pandemia, cuando estaba el COVID, creo que hoy en día sigue el COVID, pero ya no con esa intensidad del año 2020, todo el mundo utilizaba alcohol, ¿cierto? Todo el mundo utilizaba alcohol, se ponía la cara y la policía te paraba. Tuve un caso incluso de ese tipo, donde salía pues el resultado cualitativo de alcohol, pero en el resultado cuantitativo no salía. Entonces, la policía en esa época sí hacía detenciones, por ejemplo, a personas simplemente porque había esta posibilidad de que había signos de alcohol en este caso en concreto. Pero ya eso se ha superado hoy en día, ¿no? Ya estamos, gracias a Dios, ya existe esta vacuna, creo que el COVID ha sido un tiempo que nos ha deprimido, pero ya hemos salido. La policía, a través de la sanidad, va a ser el encargado de efectuar justamente este análisis para establecer el grado de alcoholemia en la sangre. Pero también puede ocurrir lo siguiente, y es importante. Si alguien no está conforme con este tema, desde el momento inicial tiene que solicitar que se extraiga una buena cantidad de muestra, ¿correcto? Para que pueda, por ejemplo, hacerse una evaluación adicional a ese punto, ¿no? Porque si solamente le sacan una pequeña cantidad para esta muestra, al efectuarse en laboratorio, esta comprobación científica ya no va a haber, por ejemplo, para una segunda muestra que yo pueda solicitar como prueba de parte, pongamos como ejemplo. Entonces, ese tema es importante. Entonces, aquí el dosaje etílico es importante para poder establecer o el nivel de ingesta en alcohol efectuado por un dosaje etílico cuantitativo es determinante para establecer si estamos en delito o no. Ahora, el otro punto importante es la extracción de la sangre, ¿no? En este caso en concreto debe efectuarse entre las 3 a 10 horas máximo de haber ingerido bebidas alcohólicas porque va reduciéndose, ¿correcto? Y debe remitirse inmediatamente al laboratorio para su comprobación. Como por ejemplo lo están haciendo hoy en día aquí en la Selva Central,
Se toma la muestra cualitativa, luego pasa a sanidad, sanidad toma la muestra ya de sangre y luego se remite al laboratorio a Huancayo. Muy bien. El otro punto específico, entonces, contra, por ejemplo, muestra de sangre del conductor, contra muestra para contraste hasta 15 días. No puede pasar mucho tiempo este periodo de la evaluación científica. Tiene un determinado plazo. Ya ustedes saben también, esta sí es una tabla, como había mencionado uno de sus compañeros, una tabla administrativa, donde se establece, pues, los niveles de ingesta, ¿no? Tabla de alcoholemia. Y esta también tiene repercusión en el ámbito penal, ¿no? De acuerdo al nivel de ingesta de alcohol, por ejemplo, va a existir, si alguien quiere acogerse a un principio de oportunidad, va a establecerse el monto del pago por principio de oportunidad y el pago por gastos administrativos, ¿no? En este caso en concreto. El otro punto, en este caso en concreto, es el bien jurídico protegido. En este caso en concreto se protege, pues, la seguridad pública, y de manera indirecta la vida e integridad de las personas, ¿no? Como habíamos indicado al inicio, para la configuración de este tipo penal no es necesario que ocurra un resultado. Es decir, no es necesario que la persona que está conduciendo un vehículo automotor ocasione lesiones, ocasione daños para luego recién procesarlo. También, como habíamos indicado, aquí vamos a tener los elementos objetivos, ¿no? En este caso en concreto, el sujeto activo puede ser cualquier persona, no se requiere una cualidad especial, puede ser un varón, mujer, pero tiene que tener más de 18 años, ¿no? En este caso en concreto. En este caso en concreto, en el tema de las sanciones administrativas, también ya les he mencionado, la más gravosa es en el tema de la inhabilitación. Y en cuanto al tema del agraviado, aquí había un problema en un determinado momento, ¿no? Donde se mencionaba que el agraviado era la sociedad. Sin embargo, ya esto también ha quedado zanjado. El agraviado viene a ser el Estado, pero representado por el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿correcto? Entonces, cuando alguien, por ejemplo, quiera someterse a un tema de determinación o aplicación de principio de oportunidad, por ejemplo, debería negociar el tema del pago de la reparación justamente con el procurador especializado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si estamos a nivel judicial, ¿no? Muy bien. El otro punto, aquí la conducta está referido justamente a conducir, es decir, maniobrar, operar un vehículo motorizado en vía pública con ingesta de alcohol o en estado de drogadicción. Yo no voy a tocar el tema de la drogadicción. Hoy día solamente haremos mención al estado de ingesta de alcohol por una determinada persona. Muy bien, entonces este tema del peligro común tiene también relación, en este caso en concreto, con lo que podríamos más adelante desarrollar o vamos a desarrollar referido al secuestro conservativo, ¿correcto? Entonces aquí están viendo ustedes también sus elementos de este delito de conducción en esta ebriedad. Conducir un vehículo motorizado, en este caso en concreto, ¿no? El tipo penal, como habíamos mencionado, no es un tipo penal cerrado en el sentido de que haga mención solamente a vehículos específicos, sino al mencionar cualquier tipo de vehículo, entiendo que el tipo penal hace mención también a vehículos electrónicos. Y aquí están viendo 3 vasos de cerveza, por ejemplo, estaría en el 0.50, ¿no? O sea, en pocas palabras, sería una cerveza grande, ¿no? Esa de 630 mililitros da como resultado el 0.50, ¿no? Si tomas más de eso, va a pasar el tema en concreto al nivel de alcoholemia. Y si tomas, por ejemplo, tragos cortos o preparados, ten muchísimo cuidado, porque en ese tipo de licor basta un vaso para que pase el 0.50. He tenido casos, estimados amigos, por ejemplo, un joven se tomó un vaso de chilcano, claro, no es un vaso pequeño, ¿no? Los vasos chilcano, por ejemplo, es regular, que con esa pasaba el 0.50, ¿no? Experiencia desde el tema práctico que les voy mencionando. Así que la idea es que cuando consuman bebidas alcohólicas, vino, cerveza, whisky, o cualquier otro tipo de bebidas alcohólicas,
no conduzcan vehículo automotor, ¿no? No conduzcan. En cuanto a la tipicidad subjetiva, este tipo penal es de comisión dolosa, ¿no? En este caso en concreto. Si estamos hablando del delito de conducción en estado de ebriedad. En cuanto a su consumación, este es un delito de peligro abstracto, se materializa la conducta en el mismo momento que se realiza la acción. Es decir, si una persona, por ejemplo, conduce 1 metro de distancia, el delito está materializado. No es necesario que yo recorra 50 metros, 100 metros, 1 kilómetro, o que ocasione lesiones a alguien. No, basta que dé marcha un vehículo automotor con signos de haber ingerido bebidas alcohólicas. Pregunta para ustedes, si yo estoy ebrio, yo he tomado, por ejemplo, el día de ayer, he ingerido bebidas alcohólicas, y ingreso a mi vehículo automotor y me quedo dormido dentro, ¿podría cometer el delito de conducción en estado de ebriedad? ¿Qué dicen ustedes? Si yo, por ejemplo, el día de ayer, Día del Trabajador, he ingerido bebidas alcohólicas y mi vehículo estuvo en X lugar, ¿no? Pero yo ingreso a mi vehículo y me quedo dormido. No, Pregunta, no. ¿cometo el delito? No. No, No. porque el tipo es conducir. No, ¿cierto? Queda claro, ¿no? No, el tipo penal exige conducir, es decir, dar marcha al vehículo automotor. Esta puede ser, por ejemplo, 50 centímetros, 20 centímetros, 1 metro, pero tienes que dar marcha al vehículo automotor. El hecho de que yo haya ingerido bebidas alcohólicas e ingrese a mi vehículo y me quedé dormido ahí, ese no es conducta dolosa, es decir, no se materializa el delito de conducción en estado de ebriedad. Entonces, pero la gran mayoría de personas que consumen bebidas alcohólicas, en la práctica lo que hacen es ingresan al vehículo, arrancan el vehículo y dan marcha, ¿cierto? Es muy poco seguramente que ingresan al interior del vehículo y se quedan a descansar, pongamos de ese modo. La recomendación entonces, nuevamente, es no coja un vehículo automotor cuando ha ingerido bebidas alcohólicas, porque puede traer resultados fatales. Primero, para usted, en el sentido de que puede usted, por ejemplo, despistarse y morir. Segundo, puede ocasionar una lesión grave a alguien, puede atropellar, puede dar muerte a alguien, ¿correcto? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en ese tema específico. Y finalmente, sobre este punto que vamos a indicar, existe pues esta tabla que se aplica a nivel de fiscalía, sobre todo cuando esta persona involucrada, sobre todo en este tema de peligro común, nos pide, por ejemplo, aplicación de principio por obra. Y para eso nosotros tenemos en cuenta justamente esta tabla, y esta tabla establece el periodo de alcoholemia, ¿no? De acuerdo a esto, va a pagar la multa, en este caso la reparación civil y los gastos administrativos, no multa. Pago de reparación civil y los gastos administrativos. Entonces, aquí, ¿cómo se saca? En este caso en concreto, de acuerdo al nivel de alcoholemia, vamos a establecer. Hoy en día, por ejemplo, ¿cuánto está la UIT? ¿Alguien me puede decir cuánto está la UIT? 4.950. 975. 4.000, ¿cuánto? 975. 4.950. 950, no, 4.950. Ya, 4.950. Pongamos como ejemplo un grado de alcoholemia, pero que supere el 0.50. 0.58. Ya, pongamos el 0.60, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a sacar? Aquí en esta tabla vamos a ver 0.68, ¿no? Ya esto está prácticamente en el segundo nivel de grado de alcoholemia. Y aquí me dice, por ejemplo, en ese nivel tengo para pedir, por ejemplo, 0.60, ya está en el segundo nivel, ¿ah? Me dice el 5% de la UIT hasta el 50% del UIT. ¿Correcto? Cuando sea 0.5, es decir, tú me estás diciendo 0.60, del 5 al, en este caso, el 10% de la UIT a una UIT sería, ¿no? En este caso en concreto. Entonces, ¿cuánto podríamos hacer mínimamente, por ejemplo? Si estamos en 4.950, el 10% va a ser 495 soles, ¿correcto? 495.
más los gastos administrativos, que serían aproximadamente 49.50. ¿Cuánto me va a salir por haber conducido un vehículo con ese nivel de ingesta de alcohol? Más o menos 550, ¿no? Solamente gastos, ¿ah? Gastos. Y aparte tendrás que pagar a tu abogado, pues, ¿correcto? En este caso en concreto. Porque esta también necesita que haya un abogado que lo defienda, al menos en este tema, ¿no? Entonces, de acuerdo al nivel de ingesta de alcohol en la sangre, va a establecerse también el tema del pago de la reparación civil y los gastos administrativos. Si estamos a nivel fiscal, si estamos a nivel judicial, ya no va a haber gastos administrativos, solamente será reparación civil, ¿no? Entonces, ¿quién establece este monto? Este monto va a pedir el fiscal, en este caso en concreto, ¿no? Va a decir, no, si me da la oportunidad, mira, me está diciendo del 10% a una OIT. Ah, ya, ¿qué quiere decir? Yo me puedo ir hasta el 90% de la OIT. ¿Cuánto sería el 90% de la OIT de 4.950? ¿Mm? Entonces, hay que tener en cuenta eso. O sea, aquí existe una posibilidad que le da al fiscal de que pueda establecer en ese parámetro, por ejemplo, el monto que va a tener que pagar. Sí, Michelle, buenas noches. Hola, doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, adelante. Doctor, una consulta. En el caso del cuarto y quinto periodo, ¿Ya? cuando nos dice que es una grave alteración de la conciencia y nosotros por el estudio de la teoría del derecho, que las feas no cometen delitos, ¿no? Los que están en un estado de inconsciencia no cometerían delitos, serían apacibles de una sanción penal las personas que sobrepasan El cuarto. este cuarto periodo, cuarto y quinto periodo. Ah, no, desde mi opinión no. Ahí ya no habría conciencia. Desde mi punto de vista personal. Porque para que cometas este delito tiene que haber conciencia y voluntad, es decir, dolo. Una persona en ese nivel de ingesta de alcohol, en mi opinión personal, no estaría en la capacidad de percibir la realidad. Entonces, tendríamos que buscar, en este caso en concreto, ya una causa de justificación, tal vez. Porque este tipo penal es doloso. Es decir, el agente tiene que conocer la conducta que va a ejecutar. ¿Cuánto sería más o menos cuarto grado de la tabla? Sería que se tome, por ejemplo, unas 2 cajas una persona, ¿no? Yo creo que sí. 2 cajas de cerveza, por ejemplo. Uno solo, ¿ah? Que esté para que llegue a ese nivel. No, yo no soy matemático para poder establecer exactamente, pero desde mi opinión personal, estar en ese nivel de cuarto y quinto hace que la persona no perciba concretamente la realidad. Muy bien, vamos, entonces, hasta aquí el primer tema. Luego, vamos con el segundo. Doctor, disculpe, una consultita antes de pasar al siguiente. Sí. Doctor, en el caso de que, digamos, el conductor se niegue lo que es a pasar el dosaje etílico, tanto el cualitativo como el cuantitativo, ¿puede ordenar lo que es su intervención corporal? Sí, sí se puede, sí se puede ordenar. Eso está permitido normativamente, si no me equivoco. Ninguna persona debe, primero, esa persona que dice no, 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 ya está frito, porque esa actitud desde el momento inicial el fiscal también va a tener en cuenta. Correcto, hacemos la intervención corporal, sacamos la muestra, sale resultados, luego no le voy a dar principio de oportunidad. No, señor. Y cuando me pida, por ejemplo, el tema de la inhabilitación, ¿creen que les voy a dar la inhabilitación por el mismo periodo? No, pues, ya les he dicho, todo nace desde el acto inicial. Si uno ha ingerido, bueno, pues, tiene que asumir la responsabilidad. Si a mí, por ejemplo, mire, yo voy a entrar la quincena de mayo, voy a entrar nuevamente de turno. Si, por ejemplo, en mi turno pasara eso, yo no voy a dar oportunidad a una salida alternativa. ¿Por qué? Porque la salida alternativa es facultad del fiscal. La acción penal no me puede imponer un juez. Un juez no me puede decir, soy fiscal, acepta el principio de oportunidad, acepta la terminación antes. No, señor, porque esa es facultad del fiscal, del Ministerio Público, decir, me voy a abstener, hasta aquí voy a llegar. Puedo decir, en este caso, primero, no voy a aceptar. ¿Por qué? Porque el señor no permitió, por ejemplo, la realización del dosaje etílico. Se tuvo que hacer una intervención corporal para obtener su muestra. Segundo, esa conducta, por ejemplo, conllevó a ¿qué? A tales actos.
Tercero, yo no le voy a premiar diciendo pues una suspensión de su licencia por el mismo periodo. Olvídese. Ya les estoy mencionando. Imagínate que esta persona no se dedica a esa actividad que hemos mencionado. No es un conductor, así que vive a diario de esa actividad, por ejemplo, de manejar un vehículo, si no tiene otras actividades. Si, por ejemplo, el señor es joven, le puedo decir, ese señor puede trabajar como panadero, como agricultor, puede trabajar como, no sé, en construcción. Tener la autorización es un privilegio. Por tanto, vamos a cortarlo. Y eso tiene que ser una prevención, desde mi punto de vista general, que también el juez debe dar como mensaje a la sociedad. Es decir, el juez debe dar un mensaje en la sentencia. Y si diera ese mensaje de prevención general y especial, prevención general a toda la población, imagínate que una persona de este modo le diga, a ver, por favor. Limpian los carros en el metro. A ver, hay un audio. El metro tiene cochera también arriba. No, lo dejó, el señor lo dejó A fuera, ver. es que no va, lo dejó ahí. Por favor, ¿pueden silenciar a la persona que está conversando? Que desactive. Muy bien. O quiere participar, en todo caso. Estaba mencionando. Que lo desactiven ese hombre. A ver, por favor. Muy bien. Entonces, estaba mencionando esto. Cuando se produzca esa necesidad de intervención corporal, la norma faculta a la policía a efectuar esto. Claro, va a ser un personal policial vinculado al tema de la salud el que va a hacer esa muestra, ¿cierto? Va a obtener esa muestra. Pero en ese caso, olvídese de una salida alternativa. A lo menos en mi despacho, olvídese. No le voy a dar porque es mi facultad. Es decir, la norma me permite a mí, no me obliga, me da una opción de decir sí o no. Entonces yo como fiscal digo, no, pues. Tuvo que darse una intervención corporal, así que, primero, salida alternativa, olvídese, yo quiero pena. 2, inhabilitación. Muy bien, ¿la inhabilitación le voy a dar temporal? No, señor, cancelación definitiva tal vez. Para eso voy a buscar justamente criterios. Estos criterios, como te estoy diciendo. ¿Tiene la posibilidad de que el señor pueda laborar en otra actividad? Distinta a ser conductor, es joven, tiene alguna incapacidad, no, puede trabajar en la chacra, puede trabajar como constructor, puede trabajar como panadero, puede trabajar como peón. Así que no necesita la licencia de conducir. Segundo, le vamos a decir, esto es un privilegio. Tenemos que dar un mensaje a la sociedad. Entonces, esto tiene que tener correlación justamente con lo que el fiscal va a argumentar y el juez otorgue esto. Desde mi opinión, el juez es el responsable de dar justamente este mensaje claro a la sociedad. Si a una persona le hicieran de este modo, intervención corporal, su licencia, pena efectiva, imagínate, a pena efectiva, porque recuerden que la pena efectiva puede ser de 2 días hasta 35 años, ¿cierto? Ese supuesto donde indica, no, menores a 4 es pena suspendida, olvídese, puede haber cierto juez que diga, quiero dar mensaje claro a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Voy a dar un mensaje a la sociedad en el sentido de que no conduzcan vehículo automotor con ingesta de alcohol. Muy bien, entonces, pena efectiva. ¿Qué van a hacer? 2, un mensaje de prevención general que le diga, va a perder definitivamente la licencia. ¿Qué van a hacer? Entonces, la recomendación está dada. Continuamos entonces con este punto específico. Espero que no pase eso, ¿no? Si alguien ha ingerido bebidas alcohólicas, no conduzca, evítese, quédese en ese lugar, pida un taxi, pida un apoyo a un amigo que lo traslade y va a evitarse problemas. Muy bien, entonces, ahora sí, viene el otro eje temático referido a lesiones culposas. Y esta sí va a traer justamente marco, justamente el comentario que vamos a desarrollar al final del secuestro conservativo. Recuerden en este punto lo siguiente. Y la primera pregunta será lo siguiente. Para que se constituyan lesiones culposas, tiene que usted conocer primero los niveles de lesión. Pregunta para ustedes. Si yo estoy conduciendo un vehículo, póngase como una moto, y de pronto ocasiono lesiones a una persona porque pasé muy rápido, le choqué y se ocasionó lesiones. Y ya como resultado de esa lesión, 19 días de incapacidad médico-legal. Pregunta para ustedes, ¿delito o no? A ver, ¿delito o no ese caso? Si una persona que está conduciendo un vehículo, en este caso en concreto, o mejor pongamos algo más fácil, ¿ya?
¿Todos tienen un can? ¿O la mayoría tiene canes? Ejemplo, ¿ya? Voy a cambiar el ejemplo. Henry tiene un can. A ver, un can, una raza que les guste. ¿Alguien? Doberman. Doberman, ya. Que sale de la casa y le muerde al niño del vecino. Y da como resultado la evaluación médico-legal. Pongamos así, 19 días de incapacidad médico-legal. Pregunta. ¿Delito? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Delito? Falta. A ver, ¿delito o no? Henry tiene un can, un Doberman, que sale de la casa y le muerde al niño del vecino y da como resultado la evaluación médico-legal 19 días de incapacidad médico-legal. Pregunta, ¿delito? Delito culposo, mi do. Falta. Esta es... Falta. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? No ha superado los 30 días. Porque no ha superado... ¿Cuántos días? 30. No, 21 días. ¿Correcto? Aquí, entonces, aquí vamos a establecer lo siguiente. Para este tema, usted tiene que conocer justamente esta tablita de... A ver, Mejía, buenas noches. Doctor, basándome en el caso que acaba de mencionar sobre la mordedura canina, Ajá. yo no creo que sea ni falta ni delito, porque para empezar, la acción la está cometiendo un animal y los animales no cometen esa acción directa. No, El tema es que, doctor, disculpe que ya le corté, el tema es que existe una norma específica que señala que en este caso de los canes se considera como si fuera la acción realizada por el dueño, ¿correcto? No estamos pensando, oye, el can no es una persona. Claro, el can no es, pero su dueño es el que responde por lesiones culposas en este caso en concreto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya voy a dejar esa parte y continuamos. Entonces, hay que informarnos un poco más de ese tema. Segundo, aquí el tema, vamos a dar una lectura. En lesiones culposas, desde mi punto de vista personal en el artículo, ¿alguien puede dar lectura al artículo 120? No. A ver. Está 124, creo que es. 124, ¿no? ¿Alguien puede dar lectura al artículo 124, pero el primer párrafo? A ver, artículo 124, primer párrafo. Artículo 124. ¿Ya? Lesiones culposas. El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud será reprimido por acción privada con pena privativa de libertad no mayor de 1 año y con 60 a 120 días multa. Muy bien. En el ejemplo que hemos puesto del caso del can, se subsume dentro de este supuesto. Pregunta, ¿interviene Fiscalía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Interviene Fiscalía o no? ¿Interviene Fiscalía? No. Aquí no interviene Fiscalía. Esto va a entrar un juez de paz, letra, sobre todo. Muy bien. Y esto es a instancia de parte. Por eso el tipo penal que menciona, dice por acción privada. Entonces queda claro este primer supuesto, ¿correcto? Para el tema que nos convoca entonces el día de hoy, tiene que haber algo. ¿Qué tipo de lesión debe existir para ser considerado lesiones culposas entonces? A ver.
¿Qué tipo de lesiones? Vamos a enumerar aquí, para que ustedes recuerden. Vamos a encontrar lesiones leves, lesiones graves. ¿Cuál de ellos es? A ver, ¿qué tipo de lesiones? Graves. De 10 a 20, en otras palabras, es de 11 a 21, ¿cierto? Y aquí es de 21 a más. ¿Correcto? Si fueran 10, es falta. Lesiones leves, de 10 días, falta. Lesiones graves, 21 a más, ¿correcto? Entonces acá, con esa precisión. Entonces, ¿qué tipo de lesión debe existir para ser considerado lesiones culposas? Lesión grave, ¿cierto? Lesión grave. Pero concretamente, para el tema que nos convoca, en este caso en concreto, hay que tener en cuenta un párrafo específico del Código Penal. En este caso en concreto, para el secuestro conservativo, la norma, en este caso en concreto, exige que estemos en el tercer supuesto. 1, 2, 3, cuarto supuesto. En el cuarto supuesto. ¿Alguien puede dar lectura al cuarto supuesto? Cuarto supuesto. A ver, ¿alguien? Sí, doctor. A ver, cuarto supuesto. La pena privativa de la libertad será no menor de 4 años ni mayor de 6 años e inhabilitación según corresponda, conforme al artículo 36, incisos 4, 6 y 7. Si la lesión se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a 0.5 gramos de litro, en el caso de transporte particular, o mayor de 0.25 gramos litro, en el caso de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general, o cuando el delito resulte de la inobservancia de las reglas técnicas de tránsito. Muy bien. Entonces, quiero precisar lo siguiente. El secuestro conservativo va a aplicarse, desde mi punto de vista, en este supuesto. ¿Correcto? Lesiones culposas, pero en el cuarto supuesto. Muy bien. Porque va a ocasionar lesiones graves, pues. Va a ocasionar lesiones graves, esta persona, sobre todo, conduciendo un vehículo automotor, no en este caso en concreto. También, en este punto, cuidado, hay que leer bien el código. Cuando dice inobservancia, reglas técnicas de tránsito. Imagínate lo siguiente. Y seguramente los que tienen licencia de conducir saben. Si existen 2 líneas contiguas de color amarillo, pregunta, ¿yo puedo sobrepasar? No. Correcto, no. ¿Yo puedo dar una vuelta? ¿Puedo girar? Tampoco. No. Muy bien. Imagínate, si yo soy un conductor de una mototaxi, y en la práctica seguramente han visto, el mototaxista voltea en cualquier momento, ¿cierto? No le interesa. Si yo con esta acción, por ejemplo, veo 2 líneas contiguas de color amarillo y doy la vuelta y viene otro vehículo y me choca, y producto de eso, por ejemplo, se produce una lesión de mi pasajero, pongamos como ejemplo de la mototaxi, estoy en este supuesto. ¿Qué estoy cometiendo? Una infracción a las reglas técnicas de tránsito. Correcto, sin necesidad de haber ingerido bebidas alcohólicas, nada de eso. Entonces, aquí lo determinante, ¿qué va a ser? Pericia técnica. Justamente los amigos de la policía, los de la UPIAT, van a tener que ayudarnos. Van a tener que establecer qué infracción específica de las normas de tránsito ha infringido esta persona, y ellos lo harán en mérito a su expertise que tiene. La policía es la experta para eso. Yo no, como fiscal, no voy a ver eso. Yo ordeno la pericia y luego recabo el resultado. Entonces, hay que tener en cuenta ese punto específico. Lean bien este punto del último, que dice cuando resulte de la inobservancia, reglas técnicas de tránsito. Si yo observo, por ejemplo, una sola línea contigua, pregunta, ¿puedo sobrepasar? Una sola línea contigua, amarilla. A ver qué dice. Tampoco. Si yo veo una sola línea contigua, ¿puedo sobrepasar o no?
No, tiene que ser discontinuo. No. A ver, ¿cuántos tienen licencia aquí? ¿Puedo sobrepasar o no puedo sobrepasar? Si yo veo una línea contigua, así, una sola, ¿no? ¿Cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? A menos que no haya ningún vehículo, pues en ese caso, bueno, con cierta precaución, ¿no? Si voy a cambiar de carril. En otras palabras, no tenemos que cambiar de carril o sobrepasar así como meteorito pasándonos por todo sitio. Cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Porque la pena aquí, ¿qué va a ser? De 4 a 6 años. Pregunta, ¿pueden aplicar principio de oportunidad? ¿Se puede aplicar principio de oportunidad aquí? No, ¿cierto? Porque el principio de oportunidad se aplica para aquellos delitos que tengan regla general, No, doctor. penas que no supere los 4 años de pena privada de libertad. En otras palabras, este señor se puede ir preso. Pero como ustedes son expertos en el tema procesal, van a sacar a este señor con otro tipo de beneficio, ¿cierto? Muy bien, ya saben cuál. Muy bien, entonces continuamos. A ver. Doctor. Sí. Adelante. Doctor, por favor, a ver si dentro de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito, cabe el hecho de que una persona pueda conducir con una licencia vencida. Ah, bueno, ese tema tienen que ver los de la policía, pues, ¿no? Creo que es falta grave, no sé si es falta grave, no estoy seguro, conducir un vehículo automotor con licencia vencida. Creo que está. Es muy grave. Creo Pero en que todo caso, doctor, ese supuesto no estaría dentro de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito, ¿o sí? No, por eso, la falta, tendría que, justamente los amigos de la policía tienen que ver ese tema, cuando me van a decir si es inobservancia de reglas, yo entiendo inobservancia de reglas de tránsito el hecho de que, por ejemplo, sobrepases a otro vehículo, que no utilices las señales de tránsito, entre otras, pero no estoy muy seguro el hecho de que conducir con licencia vencida sea inobservancia de reglas de técnica de tránsito, pero de manera general podríamos decir, esta es falta grave. Sí, adelante. ¿Tenemos algún amigo que es policía de tránsito? Sí. A ver. Si es falta, si es doctor, inobservancia de la regla de tránsito, porque la regla es conducir con licencia de conducir vigente. Ah, ya, entonces sí, pues si es eso, entonces está frito esta persona. O sea, si dentro de las normas administrativas de reglas de tránsito está establecida de ese modo, creo que si no mal recuerdo es falta grave, es decir, ninguna persona puede conducir sin licencia, y el que conduce sin licencia, si no mal recuerdo, es falta grave, entonces sí estaría dentro, ¿no? Y si está dentro, estaríamos en este supuesto de la pena agravada, de 4 a 6 años. Y olvídese, ahí hay un tema, ¿no? Dice inhabilitación. Así que tener muchísimo cuidado. A ver, ¿alguien más? Vamos, para avanzar, nos queda poco tiempo, ¿no? Pero igual vamos a desarrollar el día de hoy el tema que nos convoca. Magíster, disculpe para aclarar el tema administrativo, que es la licencia, que es el M40, es una infracción muy grave. ¿De no qué? constituye un tema de inobservancia del reglamento de tránsito, es un tema netamente administrativo. Las inobservancias son las técnicas, las conductas que ameritan que pueden ocasionar un accidente. Ya, por eso ese tema tienen que los amigos de la policía, yo no soy técnico en ese tema, por eso cada uno en su especialidad. Ellos me tendrán que decir si el tema de conducir, por ejemplo, como dijo la compañera, con una licencia de conducir vencida es inobservancia de regla de tránsito, ¿no? Eso tiene que decírmelo la policía. Ellos van a encuadrar. Si esa es netamente una sanción administrativa y no está dentro de este supuesto, entonces no hay ningún problema, ¿no? En ese caso sería, no estaría en este supuesto. Eso tiene, por eso, la fiscalía, igual que ustedes, estimados amigos, tienen que tener asesores, pues, ¿no? Ellos tienen que asesorarse con los técnicos. ¿Alguien más? Muy bien. Vamos, entonces queda claro ese punto específico. Así que en cualquier tipo penal, yo les recomiendo asesórense con un experto. No todos conocemos todo. Yo puedo ser un director jurídico, pero el técnico necesito el apoyo. Cualquier delito. ¿Usted está viendo actos contra el pudor? ¿Solo va a ir al proceso penal? No. Usted asesórese con un psicólogo, por lo menos. Dígale, a ver, ¿qué puedo hacer sobre este punto? Estoy en este tema de reglas de tránsito.
Igual, asesórese con un experto, ¿no? Oye, el conducir un vehículo con licencia vencida es inobservancia de reglas de técnica de tránsito. No, o sí, dime, ¿dónde está la base legal? ¿O cuáles son los supuestos que se considera como inobservancia de reglas de tránsito? Entonces, estimados amigos, la recomendación es asesorarse siempre con un experto. Incluso cuando usted es citado como testigo, concurra previamente a asesorarse con un abogado. No solamente me está citando como testigo. No, señor, porque luego tu situación jurídica puede cambiar de testigo a investigador. Recomendación general. Es mejor que te asesores que irte sin estar preparado. Muy bien. Entonces, de ese modo. Claro, en esta clase lo que estamos, no creo que vamos a caer en ese supuesto, ¿no? No creo. Muy bien, entonces el delito de lesiones culposas tiene que existir un deber objetivo de cuidado a reglas, en este caso, y el agente pues va a cometer justamente por incumplir este deber objetivo de cuidado, ¿no? Va a infringir normas sobre todo de carácter extrapenal, como en el ejemplo que estamos diciendo de inobservancia a reglas de tránsito. Esa norma es una norma extrapenal. No está en el Código Penal específicamente ese punto, referido a qué se debe considerar, por ejemplo, reglas de tránsito, ¿no? Eso es una norma extrapenal y tendrá que revisarse en su momento. Entonces, aquí el injusto sanciona justamente esa acción, una infracción al deber objetivo de cuidado. Aquí no hay una conducta dolosa, sino es culposa, ¿correcto? Culposa. Esta imprudencia es justamente el deber objetivo de cuidado por negligencia, impericia o imprudencia del agente, ¿no? En este caso puede ser del conductor de un vehículo automotor. Bueno, aquí también precisar, ¿no? Ya para este punto específico es importante tener los días de incapacidad médico-legal. Ya les he mencionado ese punto, ese tema es netamente cuantitativo y va a establecer para este punto específico el resultado, por ejemplo, médico-legal, ¿no? Ese es el que va a establecer cuántos días de incapacidad médico-legal le corresponde a cada caso en concreto. ¿Pueden cuestionarlo? Sí, lo pueden cuestionar, porque las evaluaciones médico-legales tienen como respaldo vistas fotográficas, grabaciones fílmicas. Es decir, incluso tiene que existir la historia clínica, ¿no? Si es que se ha atendido en un hospital, esa historia clínica, si usted es abogado de la contraparte, puede hacer que existe una pericia de parte y tal vez arroja otro resultado. Así que siempre detrás de este resultado científico de la pericia existe dato que puede ser fácilmente obtenido por la parte que es investigada y someterlo también a una pericia de parte. Muy bien, entonces con esa precisión. Ahora bien, en estos momentos que ya nos toca, voy a hablar sobre el secuestro conservativo y con esta vamos a finalizar nuestra conversación el día de hoy sobre este tema y precisaremos lo siguiente. El tema del secuestro conservativo es una medida cautelar de carácter real. Recuerden que en nuestro Código Procesal Penal existen medidas cautelares de carácter personal, como por ejemplo el tema de la prisión preventiva, pero también existen medidas cautelares de carácter real, que viene a ser, por ejemplo, el embargo, y en este caso en concreto, el secuestro conservativo es uno de ellos. El secuestro conservativo entró en vigencia en el año 2015, si no me equivoco, justamente con la finalidad de garantizar el pago de la reparación. Este punto específico, entonces, el secuestro conservativo, tiene una finalidad específica. La finalidad es garantizar el pago de la reparación civil, es decir, aquí el fiscal, en la etapa de investigación, tiene la obligación, en los delitos, sobre todo lesiones culposas y el homicidio culposo, cuando se ocasionen lesiones graves o exista muerte a consecuencia de estas, pedir al juez, en este caso al juez de investigación preparatoria, este secuestro conservativo. Este secuestro conservativo es justamente para que en un determinado momento, cuando se establezca, por ejemplo, la sentencia y se establezca un pago de reparación civil, se tenga la posibilidad de que ésta pueda materializarse, ¿no? Se le pueda exigir al propietario o tercero civil responsable el pago de la reparación civil. En caso no lo realice, en este caso en concreto, se pueda ejecutar esa medida solicitada y otorgada por el juez de investigación preparatoria. Entonces, para esto, lo que tiene que existir entonces es un requerimiento, ¿no? En este caso en concreto,
un requerimiento efectuado por el fiscal durante la etapa de investigación al juez de investigación preparatoria. ¿Para qué? Para que este bien, sobre todo un vehículo automotor, pase a la custodia de otra persona durante este proceso y una vez que exista la sentencia se pueda ejecutar, es decir, se pueda garantizar el pago de la reparación civil. Este secuestro conservativo está enfocado sobre todo sobre bienes materiales y está referido sobre todo a vehículos del imputado, así como del tercero civil responsable, ¿no? En este caso en concreto. Pero tiene que tener algo, que estos vehículos deben estar operativos, ¿correcto? En caso sean vehículos que no están operativos o dañados, el fiscal debe hacer la búsqueda de la información para poder trabar otro tipo de bien, ¿no? Y de este modo también se garantice el pago de la reparación civil al finalizar el proceso penal. Pero, como toda medida cautelar, este secuestro conservativo es temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se otorga esta medida cautelar, incluso no va a haber audiencia, ¿no? Es a simple pedido del fiscal o de la parte directamente agraviada. Entonces, sin necesidad de una audiencia, el juez otorga esto. ¿Que puede ser materia de impugnación? Sí, puede ser materia de impugnación. También, como toda medida cautelar, también puede ser variada, ¿correcto? Toda medida cautelar es temporal, esta no es definitiva, y esta también, cuando culmine el proceso, por ejemplo, cuando se archive el caso, cuando exista un sobreseimiento o una sentencia absolutoria, deja su efecto, ¿no? Es decir, pierde esta naturaleza por el cual ha sido concedida, ¿no? En este caso en concreto. Entonces, esta medida de secuestro conservativo va a tener una base legal específica a partir del año 2015, si no me equivoco, en el Código Procesal Penal, y viene a ser su norma con este decreto legislativo, ¿no? En este decreto legislativo 1190 del 22 de agosto del 2015, se estableció justamente este punto del secuestro conservativo de vehículos motorizados de servicio de transporte público y privado, sobre todo para delitos de lesiones culposas y homicidios culposos, ¿no? En este caso, la norma está establecida en el artículo 312 del Código Procesal Penal. Esa es la regulación legal que existe a la fecha, y aquí justamente ustedes podrán observar el procedimiento, sobre todo, que debe seguirse, ¿no? En este caso, es obligación del fiscal, sobre todo en delitos de lesiones culposas y el de homicidio culposo, efectuar este requerimiento ante el juez de investigación preparatoria para garantizar, como vuelvo a mencionar, el pago de la reparación civil en un determinado momento. Esta, de cierto modo, es para impedir esta dilación innecesaria que existía respecto al pago de la reparación civil. Es decir, con el Código Procesal Penal también lo que se ha buscado es que se garantice, por ejemplo, el interés de la víctima, ¿no? El resarcimiento pronto y oportuno por el daño causado a la víctima. En este caso en concreto, a través de este secuestro conservativo, lo que se puede hacer es garantizar que ese bien sirva para el pago de la reparación civil en caso esta persona investigada, por ejemplo, o tercero civil, no pague esta reparación. Se puede hacer la ejecución forzada. Es decir, se puede llegar a un proceso de remate, por ejemplo, de este bien, y con esa se pague la reparación civil. También, entonces, este tema del secuestro conservativo se puede afectar el bien, no solamente del bien, en este caso un vehículo del investigado, sino también del tercero civil responsable, ¿no? Siempre esta afectación tiene que ser proporcional. Si la persona tiene otros bienes, también lo puede pedir la variación, ¿no? En este caso en concreto, tendrá que garantizarlo. También sobre este punto, mencionar que procede la posibilidad de un medio impugnatorio ante el otorgamiento que pueda dar el juez de investigación preparatoria. Entonces, el tema que nos convoca es el tema del secuestro conservativo, los delitos que ya hemos mencionado, y la idea final sería, sobre todo, como ya hemos visto, esto del secuestro conservativo está referido a la comisión de un delito, ¿no? En este caso, lesiones culposas, o en su defecto puede ser homicidio culposo. Y su finalidad específica es garantizar la reparación civil al finalizar el proceso. Recuerden que el proceso tiene 3 etapas.
En esta etapa inicial, que viene a ser etapa de investigación, el fiscal tendrá que solicitar esta. ¿En qué momento específico? Desde mi punto de vista personal, sería a partir de la etapa de formalización de investigación preparatoria, ¿no? Muy bien. O si estamos en diligencias preliminares, porque cuando va a cometerse un delito de esta naturaleza, lesiones culposas o homicidios culposos, vamos a tener el bien ahí a disposición. Es el fiscal, recuerden, el que va a expedir su devolución, no es la policía. Cuando alguien comete un delito de esta naturaleza con vehículo automotor, es el fiscal el que va a disponer su entrega o no. Muy bien. Con esa precisión, entonces, pasamos a la segunda parte de esta conversación que tenemos, y esta será referido concretamente al tema de preguntas o algunas sugerencias que pudiésemos dar al respecto. Muy bien. Entonces, quedo a disposición de ustedes. ¿Habrá alguna pregunta al respecto del tema que hemos desarrollado el día de hoy? A ver, buenas noches. A ver, Erwin. Por favor, alzan la mano y de ese modo voy a otorgar el micrófono. Magíster, una consulta, como justo el punto que lo dijo usted, la policía no es quien entrega los vehículos lo entregan los fiscales. Dispone. Ya, lo dispone la entrega del fiscal. La consulta sería, digamos, hay una intervención policial por un accidente de tránsito, hay una persona con lesiones graves, un atropello. En este caso, el policía omite la incautación del vehículo, no lo incauta, solamente lo pone a disposición. Pasan más de 24 horas, que es un trámite administrativo, la norma de tránsito dice que el vehículo no puede estar más de 24 horas en la comisaría, ya se ha hecho el peritaje, ya se pasó el dosaje, y no se da a la disposición. ¿El fiscal tiene la potestad de entregar el vehículo o ya la policía, por defecto de pasado el tiempo, tiene que entregarlo por ley? No, el fiscal tiene que expedir. El peritaje se ha dado en mérito a la disposición fiscal. El fiscal habrá dicho, oye, traigan los vehículos, ¿ah? Por ejemplo, el peritaje no se da por disposición fiscal, el peritaje ya es dentro del manual de procedimientos de investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito del año 2020. Entonces eso no lo dispone el fiscal, y eso ya está por norma. No, pero a ver un ratito. O sea, ¿la policía hace a iniciativa de parte ese peritaje? El peritaje sí, se inicia así, así lo dice la norma. No, pues estamos en tema procesal. Si yo como fiscal no ordeno, la otra parte fácil me cuestiona, me dice, ¿y quién ordenó esa pericia? Y yo tenía la posibilidad de participar. No, un ratito, estamos hablando netamente tema penal. La norma administrativa puede decir, ¿ya? Pero póngase en un supuesto. Usted como policía hace el peritaje, pero no existe ninguna disposición fiscal que ordene el peritaje. ¿Qué va a hacer como abogado defensor? ¿Va a cuestionar eso, pues? ¿Qué es lo que voy a cuestionar? Voy a decir, a ver, ¿en qué disposición o providencia fiscal ha ordenado el fiscal el peritaje? Doctor, entonces digamos que la policía no lo hace, el fiscal no lo dispone. Ay, no tiene valor, pues. No tiene valor. No, por eso digo, al policía o al fiscal. Ahí primero cuestionaría al fiscal, porque el fiscal debió haber ordenado la pericia. ¿Correcto? Entonces, tengan claro esto, ¿eh? No es que porque existe una norma administrativa que debe hacerse, lo va a hacer. No, no, aquí tenemos que garantizar derecho de defensa. Y para garantizar derecho de defensa, primero fiscal dispone. Usted como policía no puede hacer acto de investigación por iniciativa propia. A ver, ¿qué está ordenando el fiscal? A, B, C, D. Tú puedes complementar, puedes decir, señor fiscal, esto más falta, agréguelo. ¿Por qué? Todo lo que va a hacerse tiene que ponerse en conocimiento de la contraparte, es decir, de la parte investigada, es decir, esto es lo que vamos a hacer. Y ante eso, ¿qué tiene la posibilidad la contraparte? De decir lo siguiente, voy a nombrar a mi perito de parte, voy a participar en la diligencia. Si no lo ponemos de ese modo, ese acto de investigación que hemos realizado no va a tener valor legal. En el ejemplo que me has mencionado, la policía ha hecho iniciativa de parte, no sacó el fiscal ninguna disposición. Yo como abogado simplemente digo, eso no está ordenado en la disposición, por tanto, no forma parte de un acto de investigación fiscal. Por tanto, esa pericia no tiene valor para este caso. Así de fácil. Muy bien, siguiente. Así que tengan muchísimo cuidado, ¿eh? Sobre todo, estimados amigos que son de la policía y de la fiscalía. Primero, la disposición fiscal o la providencia fiscal. Y luego el acto de investigación. Muy bien. ¿Alguien? A ver, vamos con Auris. Solamente las personas que estén alzando la mano. A ver, por favor. Buenas noches. La persona que está con el nombre de Auris. Buenas noches, magíster.
La consulta es con relación al tema anterior. Si el vehículo permanece, por norma está determinado que 24 horas está en la comisaría, permanece en la comisaría. Posterior al cual, ¿en qué condición se encuentra el vehículo en la comisaría? ¿En la condición de incautado o en la condición de ya o solicitado su secuestro conservativo? No, el secuestro conservativo tiene que ser ante el juez, no por el hecho que está en la comisaría, está con secuestro conservativo. Lo que tiene que hacer el fiscal es lo siguiente. Dentro de las 24 horas tiene que expedir esa disposición, una disposición sobre todo para qué va a pasar con ese bien, ¿correcto? En este caso puede disponer, por ejemplo, el secuestro conservativo, en este caso si lo ha pedido, o si falta realizar alguna pericia, puede ordenar, por ejemplo, que se ingrese al depósito municipal porque falta realizar un acto de investigación y luego de eso se le va a devolver, pero eso hay que precisarlo en la disposición. Es decir, yo le digo, el vehículo que ha sido materia de suceso de tránsito necesita una pericia, por tanto, yo no le puedo devolver, necesito hacer un acto de investigación. Por tanto, puedo disponer que se lo lleven, por ejemplo, a un depósito municipal y una vez que se realice esa pericia, la devolución. Y para eso hay que precisar ya fecha y hora. Pues. No es que, oye, ¿y cuándo va a hacerse la pericia? El fiscal en esa disposición dirá, pues, la pericia deberá efectuarse tal fecha con personal especializado de la policía o X especializado y luego de su evaluación, efectúese la devolución a su propietario previa acreditación con documento idóneo, por ejemplo, una boleta informativa de SUNAR. ¿Correcto? Entre otros. Muy bien. Siguiente. ¿Vamos? ¿Alguien más? Eric Ambrosio. Sí, doctor. Muy buenas noches. Y gracias por su ponencia también. Así bien didáctico. Yo tengo un caso de homicidio culposo. Había un camión que estaba estacionado y el conductor quita el taco y retrocede y embiste a una persona. A una trabajadora de limpieza. Ya. Que le causa la muerte, que está considerada como homicidio culposo. Que está en su propia investigación, a los cuales yo he solicitado que se hagan más investigaciones de lo que había señalado el Ministerio Público, como las declaraciones de los testigos. Del video. Bueno, la empresa no ha colaborado mucho en cuanto a los videos y todo eso. También solicité la cuestión del secuestro, pero no me lo ha otorgado el Ministerio Público. ¿Tú eres abogado de quién? De la parte agraviada. De la señora que ha fallecido. Ya, no me lo ha considerado porque todavía no lo ha visto pertinente, me dijo. Bueno, independientemente de eso, la empresa se ha comunicado con nosotros, quieren llegar a un acuerdo. Ya. Por una parte sí hemos hablado con la familia, ¿no? Si yo quería saber hasta cuánto es el monto máximo que se ha quedado en acuerdo por su experiencia, ¿no? En cuestión de homicidio culposo. Bueno, esto varía de acuerdo al tipo de persona, pues. Imagínate por ejemplo, ella tenía 42 años. ¿Pero a qué se dedicaba? ¿Tenía alguna enfermedad o no? ¿Cuántos eran sus ingresos? Ahí tienes que ver el tema del daño. Es un sueldo mínimo, trabajadora de limpieza, tiene 3 hijos, 43, 42 años más o menos. Bueno, se va a promediar la cuestión de cuánto tiempo más va a trabajar. Claro, el tema es tenía alguna enfermedad o no. Ahí tiene que revisar, doctor, el tema de responsabilidad extracontractual, ¿correcto? El tema de daños y perjuicios, entre otros. Y yo te recomendaría que te contactes con colegas que ven tema civil. Los penalistas somos malos para eso. Aunque el objeto del proceso penal no es la reparación civil, es la sanción penal. Sí, justamente estaba revisando algunas sentencias que daban 70.000, 80.000, 100.000. Pero uno vi en Tumbes, que era una sentencia de un vehículo que atropelló, volvió a atropellar y todo eso, le dieron casi 1 millón de soles. Bueno, yo solicité unos 500.000 soles. Mejor puedes ir tal vez, pues, si hay un acuerdo, una conciliación, o en su defecto ve por el ámbito civil, ¿no? La cuestión es que den un acuerdo, si es que hay un monto razonable. Lo que quería saber es si es que hay un monto más o menos aproximado.
Bueno, estimado, varía ese tema a nivel de cada caso. Por ejemplo, imagínense que a mí me atropellan. Con mi nivel de estudios, con mis ingresos económicos, sáquese nomás. Claro, daño ¿Cuánto? emergente, lucro cesante. Claro, todo esto. Entonces, cada caso es particular. En este caso, yo te recomiendo, como te digo, asesórate con un colega que es civilista. Ellos te van a dar una pauta sobre todo de cómo debe ser el tema del daño extrapatrimonial. Muchas gracias. A ver, seguimos. Buenas noches con el señor Gil, apellido Gil. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, en primer lugar, para felicitarle, doctor, por su excelente ponencia. De verdad que ha despejado bastante dudas que tenía. Doctor, bueno, acá en el departamento donde yo me encuentro, doctor, ¿me escucha? Claro, perfecto. ¿De dónde me habla, por favor? ¿De qué departamento? Lambayeque, doctor. Ah, un gusto. Ya, muy bien, adelante. Acá, doctor, en Lambayeque, bueno, existe bastante problema, doctor, con relación a al tema que venimos tratando sobre los vehículos, ¿no?, que son partícipes de un accidente de tránsito. Se cree, doctor, que un vehículo que participe en un accidente de tránsito se incauta, ¿no? Y eso ha tenido bastante problemas con los fiscales y también con, digamos, los policías, porque he encontrado en algunos casos donde se levantan las actas de incautación. Y le digo, la incautación, esa institución jurídica no está diseñada justamente para que un vehículo que participe en un accidente de tránsito, ¿no?, se incaute y se retenga el tiempo que uno quiere en la comisaría. Yo he tenido casos, doctor, o tengo, bueno, casos de accidente de tránsito sobre homicidio culposo, pero resulta, doctor, por ejemplo, que ya ha pasado 2 meses, ¿no?, y el vehículo continúa retenido en la comisaría. Entonces, yo he ido lo que es a la fiscalía, ¿no?, y le he indicado yo a la señora fiscal que me explicite cuál es la justificación legal para que ese vehículo permanezca un día más en la comisaría. Y aún se cerraba, me decía que ella está disponiendo que falta más diligencias. Digo, pero ya está todas las diligencias, ¿qué más diligencias va a practicar? Entonces, lo que he hecho, doctor, no sé si será lo correcto, pero en realidad lo que he hecho es denunciar a la fiscalía porque yo le he solicitado formalmente con un documento que me devuelve el vehículo, puesto que no existe una justificación legal para que permanezca un día más en la comisaría. Lo que he hecho es denunciar a la fiscal por abuso de autoridad y, por otro lado, le he interpuesto un amparo por afectación al derecho a la propiedad, porque le he indicado de que no, si bien es cierto, ha dispuesto en una disposición para que se realicen una serie de diligencias, no, ya se cumplió con todas esas diligencias. Lo que correspondería es de que me devuelva el vehículo, porque no existe una justificación legal para que permanezca aún más, pero como le digo, ella se cierra y me indica que no. No sé qué es lo que me podría decir al respecto, doctor. Sí, gracias. Primero, lo que tendrías que haber hecho es presentar un escrito formal como abogado. No hablar a viva voz, sino por escrito. Y luego entrevistarte, ¿no? Acabo de presentar un escrito, doctora, ¿qué falta? ¿Cuándo va a realizarlo? Ponga fecha y hora. El fiscal, ante un escrito presentado por la defensa, tiene que expedir una disposición, y en la disposición tiene que mencionar el sustento jurídico, que viene a ser la base legal por el cual va a tener que tener ese vehículo, por ejemplo, un determinado tiempo más. Segundo, ante la denegatoria de eso, la vía correcta es la tutela de derechos. Muy bien, entonces ahí podría haber un tema de abuso de autoridad, también responsabilidad funcional, ¿eh? Recuerden que en la etapa de investigación el fiscal actúa bajo un principio de objetividad. Muy bien, entonces hay que tener mucho cuidado, a lo menos si quieres secuestro conservativo, hazlo pues rápido, pero no lo retengas sin fundamento legal, en este caso en concreto un bien que podría servir tal vez para una labor específica del investigado, o tal vez una determinada persona distinta al del investigado, ¿no? En este caso, yo personalmente lo que dispongo de estos casos es que se realice la pericia lo más pronto posible y se disponga ya la fecha y hora de su entrega, ¿no? En caso de que se realice la pericia, no existe ninguna justificación para tenerlo más el vehículo, hay que devolverlo. Si falta una pericia, tiene que realizarse inmediatamente. Muy bien. Vamos con Jaime. Buenas noches.
Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Adelante, sí, buenas noches. Doctor, muy buenas noches. Con respecto a la medida cautelar de secuestro conservativo, ¿se podría variar con una carta que ofrece la compañía aseguradora de la responsabilidad civil? Una carta fianza, algo así. Sí, y donde se compromete a pagar el monto de la futura reparación civil. Yo creo que sería algo justo, ¿no? Usted, en su experiencia, ¿cómo lo ve? ¿Se dan esos casos? Sí se puede variar el secuestro conservativo de un vehículo por un cheque, una carta fianza. La idea es que se garantice un determinado monto dinerario para la ejecución de la sentencia. Estoy diciendo que esto es temporal, ¿eh? Si estamos en etapa de investigación, etapa intermedia se archiva, se deja sin efecto. Si estamos ya en etapa de acusación, en juicio oral, tendría que garantizarse este punto para la sentencia, si hubiera sentencia condenatoria. Pero recuerden también algo, ¿no? En el nuevo Código Procesal Penal puede existir sentencia absolutoria con reparación civil. También en el nuevo modelo existe la posibilidad sobreseimiento con reparación civil. Su base legal, si no me equivoco, está en el artículo 12.3 del nuevo Código Procesal Penal, si no me equivoco. Sí se puede variar. Ya, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, vamos con Jaime. Entonces, con Jaime finalizo esta sesión. Buenas noches, señor Jaime, doctor Jaime. Aló, buenas noches, doctor. Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches. Doctor, hace un momento usted indicaba sobre la posibilidad de la policía y un compañero también me parece que fue el que comentó al inicio sobre la policía. Doctor, ¿cómo entender el artículo 218 que indica la exhibición e incautación de bienes en el numeral 2, en el cual indica la policía no necesitará la autorización del fiscal ni orden judicial cuando se trata de una intervención en flagrante delito? Pero ese tema es otro supuesto, pues. Solo en flagrante delito el fiscal, bueno, la policía puede hacer la detención, por ejemplo, de personas, de incautación de bienes. Pero en este caso, por ejemplo, que estamos en un suceso de tránsito, habla flagrancia delictiva. Doctor, en algún caso he escuchado de que Fiscalía lo interpreta de esa manera. Por eso, lo que yo considero que la policía sí tiene facultad para detener a una persona e incautar bienes, solamente flagrancia delictiva. La flagrancia delictiva está pues dentro del plazo de 24 horas de haber ocurrido el suceso criminal, ¿no? En este caso ya ustedes saben los tipos de flagrancia, ¿no? Cuasi flagrancia, por sindicación, entre otros. Entonces, si estamos en ese supuesto, sí, la policía tiene facultad, pero inmediatamente luego debe poner en conocimiento del fiscal. Por más que exista flagrancia delictiva, el que debe tener conocimiento de ese suceso es el fiscal. Hoy en día todo el mundo tiene este aparato, ¿no? Si a mí, por ejemplo, no me comunican en el turno pasado unos 2, 3 horas, ya me pongo bravo. ¿Por qué? Porque digo, ¿por qué la policía no me pone en conocimiento? No, teníamos que hacer el acta. ¿Qué? Primero póngame en conocimiento y luego usted realice la acción. ¿Correcto? Vuelvo a mencionar. Hay algunos colegas, digo, efectivos policiales también que estudian Derecho, consideran que esta facultad de realizar actos urgentes e inaplazables implica hacer ellos y luego poner en conocimiento del fiscal. No. Evento criminal tomado conocimiento por cualquier autoridad, ponga en conocimiento del fiscal. El fiscal tiene que disponer como director jurídico. El director de campo viene a ser la policía, ¿no? El director jurídico dice, bueno, este es delito, estos son los actos de investigación que vamos a efectuar, esta le da el fiscal. ¿Y cómo lo da? ¿En forma verbal? No, pues tengo que darlo a través de un documento. En este nuevo modelo procesal penal, ¿no? Código Procesal Penal, si se han dado cuenta, esta de tendencia adversarial prima la escrituralidad. Prima la escritura. Todo lo que hacemos en el nuevo modelo procesal penal, desde mi punto de vista, tiene como antecedente previo la escrituralidad. Quiero expedir una orden, ¿yo lo hago de forma verbal? No, tiene que ser escrita. Yo formulo una acusación, ¿formulo acusación escrita? Claro, luego oralizo. Voy a juicio oral. ¿Oralizo qué? Los términos de la acusación, eso es lo que voy a probar. O simplemente voy a juicio y hablo, señor juez, este es el caso, así voy a probar. No es cierto, aquí en el nuevo modelo procesal penal, ese cuentazo que nos han vendido de que todo es oral no es tan cierto. Todo es escrito. Ejemplo,
Si yo soy abogado y quiero pedir un acto de investigación a nivel fiscalía, voy donde el fiscal y le digo, Henry, mira, tú cítale a Juanita Pérez para que rinda testimonio. ¿Es de ese modo? No, ¿cierto? Yo presento un escrito, digo, utilidad, pertinencia y conducencia de este medio, por tanto, señor juez o señor fiscal, evalúe mi pedido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todo casi lo pido primero por escrito. Entonces, hay que tener en cuenta, estimado amigo, sobre todo en flagrancia delictiva, sí, la policía tiene facultades para detener, incautar estos bienes, pero inmediatamente debe poner en conocimiento del fiscal. Gracias, doctor. Gracias. Muy bien. Vamos, entonces, me voy. Muchas gracias por la intervención a los compañeros. Espero haber desarrollado el tema y haber aportado algún granito de arena en el tema del derecho que a todos nos interesa. Muchas gracias. Muy buenas noches.